el nadaísmo en Colombia. Entonces, venimos siguiendo una historia en la que todos encontramos elementos míticos, elementos conceptuales, elementos literarios, muchos elementos estéticos. Pues es momento de presentarles un libro significativo, maravilloso, para tres editoriales que nos hemos unido en este propósito, pero pues quisiera obviamente empezar, antes de contarles todos esos detalles relacionados con lo que hay detrás de un libro, pues a presentarles a las personas que me acompañan en este momento. Quisiera empezar, que me dieras un saludo con Emilio Restrepo, gran amigo del universo de la literatura y que tiene pues dentro de sus contexturas muy significativas en la posibilidad de habernos traído de manera, digamos, seductora, bajo la propuesta de un libro que creo yo como lector nadaísta de hace mucho tiempo, lo necesitaba Colombia, lo necesitaba el país. Entonces, Emilio, bienvenido, qué gusto que estés acá con nosotros. Mauro, muchas gracias, un verdadero honor. ¿Me escuchan? Sí. Es un verdadero honor estar aquí porque le decía yo a Mauro, antes de empezar la conversación, que hay dos temas literarios recurrentes desde que estoy interesado por la literatura hace 60 años, que son temas recurrentes y que siempre salen una y otra vez en la historia de la literatura colombiana. El uno es García Márquez, que le hacen parricidio, lo odian, lo aman, le celebran cumpleaños, le celebran centenarios, aparecen libros sobre él. Y la otra es el nadaísmo. Al nadaísmo, desde que yo tengo conciencia, le han decretado la muerte no sé cuántas veces, le han decretado el ostracismo literario no sé cuántas veces, y sin embargo nos sorprende con un nuevo hallazgo, un nuevo libro, una nueva antología, una nueva colección de cartas, una novela extraviada o comentarios. Entonces, ¿aquí qué nos ocupa hoy? Una de las tantas puestas en escena del nadaísmo que siempre ha estado allí, como el dinosaurio de Monterroso. Siempre ha estado allí, desde 1958, cuando hizo esa explosión, esa efervescencia, desde lo mediático, desde lo político, desde lo literario, desde lo ideológico, hasta hoy todavía estamos hablando de nadaísmo. Entonces, ¿qué nos convoca? Un libro que reúne una puesta al día de 26 artículos de gente que se ha dedicado a pensar cómo nos ha influenciado el nadaísmo, para bien, para mal, qué aportes ha hecho, qué desaportes ha hecho, qué ha contribuido en la parte buena y también en la parte no tan buena. Entonces, para mí es una gran emoción, y contar con la presencia del maestro J. Mario, fundacional, uno de los originales, es para mí es un regalo de la vida. Muy bien, entonces ya Emilio nos anticipa, pues obvio, es sorpresa también para nosotros, los editores, los compiladores, el diálogo que pudiésemos contar con J. Mario Arbeláez, que cuando uno lo presenta como uno de los últimos nadaístas, pensará uno que es como una especie en vía de extinción, y creo que nos vamos a dar cuenta que es todo lo contrario, porque he tenido la posibilidad de compartir la última horita con este hombre lúcido, brillante, cómico, irónico, y para mí es un gran gusto poder compartir con vos. Bienvenido, J. Bueno, buenas tardes. Fascinado por el libro que llegó a mis manos, La rebelión de la nada, historias del nadaísmo en Colombia, propiciado por sus editores, principalmente Juan Manuel Zuluaga Robledo y su grupo de la revista Cronopios. Pues es maravilloso tener la oportunidad de participar en la presentación de este libro en momentos en que se están celebrando los 50 años de la muerte del profeta Gonzalo Arango, cosa por la cual la Biblioteca Nacional de Colombia ha decretado que es el año Gonzalo Arango, y le ha dedicado 2 sesiones de homenaje, e igualmente lo está haciendo la Gobernación del Valle del Cauca. De modo que gracias pues a los editores de La Revolución de la Nada y por la invitación a participar con ustedes esta tarde.
Bueno, el agradecimiento extensivo, por supuesto, para los que hemos hecho parte como de creernos esta posibilidad, pues al Fondo Editorial de la Universidad de Envigado, al Fondo Editorial Uniremington, a Cronopios, que ha sido, digamos, el que ha hecho contacto inicial con todos los autores, que ha logrado compilar un buen número de ensayos. Vamos a decir que aquí hay, digamos, una curaduría de los ensayos, pero hay otros muchos que alcanzaron a llegar. Hay aquí autores muy significativos para nosotros, como Memo Ángel, el Reinaldo Espitaleta, Luis Fernando Macías, solo por mencionar algunos, pero que pues engalanan la posibilidad como de presentar esta obra. Y quisiera que iniciáramos este diálogo que pretende ser un poco una tertulia en la que eventualmente ustedes también puedan sentirse partícipes, pues hablando del nadaísmo y sobre todo su herencia y su vigencia, qué permanece, qué permanecerá y qué es esa nada que nos legó el nadaísmo si lo planteamos en términos actuales. ¿Qué dirías al respecto, Emilio? Yo pienso que en este momento tenemos que mirar al nadaísmo desde lo literario, porque ya nosotros no creemos en el diablo, nosotros ya no nos espantan los aparecidos, ni los escándalos nos hacen mucha mella. Hemos pasado por tanta violencia y hemos pasado por tanto desgaste y por tantas contradicciones que hoy en día lo que hicieron los nadaístas en el 58, en el 61, la forma mediática como se le presentaron a la sociedad, haciendo esa ruptura, haciendo ese planteamiento de que va a volar la M al zarzo, ya hoy en día no nos asusta. ¿Qué nos quedó de todo esto en los últimos 70 años? La literatura, que es lo único que hoy podemos mostrar. Si yo le digo que ellos comulgaron y pisaron unas hostias, o si yo le digo que ellos tiraron una bomba fétida o un peo químico que llamamos en Antioquia en un congreso de escribanos, o que hicieron una quema pública de libros canónicos de la literatura colombiana, hoy eso no nos espanta. Pero hoy, ¿qué tenemos para mostrar? La literatura. Hoy tenemos los textos que sobrevivieron a todos estos 70 años, que tienen unos momentos fulgurantes, tienen unos momentos que son realmente representativos, y ellos se encargaron de romper con los esquemas viejos y nos mostraron que había una forma distinta de hacer, de ver, de leer y de creer en la literatura. Entonces eso es lo que nos queda hoy en día. Si usted coge el libro tiene la importancia de que no es un libro obsecuente, no es un libro arrodillado desde lo ideológico, porque no es un ditirambo aclamativo. No, es un libro crítico donde usted encuentra artículos a favor y en contra, donde usted encuentra posturas críticas a muchas de las actitudes de la misma literatura de los nadaístas. O sea, los amamos pero no les creemos todo. Venga, pongamos en su orden, venga, pongamos en su justo medio lo que realmente es valioso en ellos. Y créanme que hay demasiadas cosas valiosas que vale la pena rescatar. Y eso que ahorita hablando con el maestro entendemos que nos falta mucho por conocer. Hay una correspondencia, ya se ha publicado mucha de la correspondencia en los nadaístas, pero hay otra que todavía no se ha hecho pública, que muestra una parte oculta que no tenemos muy clara desde afuera. Falta todavía por conocer los estudios sobre la novela en el nadaísmo. Conocemos mucho de la poesía, conocemos mucho de los manifiestos, conocemos mucho de los cuentos, conocemos mucho de los discursos, pero conocemos muy poco de las novelas. Las novelas tienen valor, son legibles hoy en el siglo XXI, vale la pena, aguantan un análisis literario. Entonces el nadaísmo siempre está presente y se renueva, nos trae cosas que no conocíamos, nos cuenta cosas que no sabíamos, que nos permite conocernos a nosotros mismos hoy, desde los que hacemos literatura en el siglo XXI, que de una u otra forma tenemos algún tipo de influencia. Bueno, Jota, yo aprovecho conectando esa pregunta y van por la misma ruta, y es que vos conociste el nadaísmo siendo un jovencito apenas estrenando cédula, te dejaste, digamos, seducir por toda esta apuesta que vinculaba lo estético, que nos permanece muy en lo literario, pero que llegó al teatro, que llegó a la fotografía, a la publicidad, ¿sí? ¿Qué crees, Jota, que sea
la magia del nadaísmo? ¿Por qué permanece un poco vinculado como al mito, como a la magia, a la fantasía, incluso como al prohibicionismo de determinada época? ¿Tú qué pensarías hoy después de haber transcurrido por esas rutas del nadaísmo? Bueno, no comencé en el nadaísmo cuando saqué la cédula, que la cédula se sacaba entonces a los 21 años. Yo comencé en el nadaísmo a los 18, cuando estaba terminando el sexto de bachillerato en el colegio, y por haber ingresado al nadaísmo antes de los exámenes finales, pues perdí el diploma de bachiller. Incluso dice Armando Romero que le preguntó al rector del colegio de Santa Librada, porque Romero era condiscípulo mío, por qué me habían vetado pues por ser nadaísta, y el rector dijo: yo no sé lo que es el nadaísmo, lo único que sé es que es una cosa escandalosa y abominable. De modo que ante eso no me quedó más que acudir a la poesía nadaísta y escribir un poema que se llamó Santa Librada College, donde denunciaba pues a cada uno de los profesores, le hacía su burla, y ese poema rápidamente se colmó las revistas de vanguardia del mundo y me generó varios premios de poesía, y cada que recibía un poema se reunía la junta directiva del colegio y decía: ¿qué vamos a hacer con J. Mayo, que cada que se gana un premio de literatura con Santa Librada College dice que es el único bachiller en el colegio al que no le dieron el diploma? Entonces nos está haciendo quedar como un rabo, y decidieron 15 años después expedirme el diploma de bachiller honoris causa, ante lo cual la Universidad Santiago de Cali me expidió también el diploma de doctor honoris causa. De modo que mira que como con la poesía nadaísta se podía romper todo un esquema en cierta forma de castigo pues que existía en la sociedad. Entonces, el nadaísmo, que fue un movimiento fundado por menores de edad, de clase media baja y de provincias, imagínate lo que pudo haber hecho o puede haber hecho. Estamos cumpliendo 68 años de la fundación del movimiento. Ningún movimiento ha durado tanto tiempo, y mucho menos un movimiento de vanguardia. Y que después de tanto tiempo unos editores entusiastas hayan publicado semejante libro con 25 o 27 ensayos sobre la permanencia y la importancia del movimiento. Yo verdaderamente estoy pasmado. Soy uno de los 13 poetas nadaístas que fundamos el nadaísmo, el único que subsiste, pero también sé que hay una gran cantidad de jóvenes, lo veo por las redes sociales, que están encantados y son seguidores del nadaísmo. Cada año se hace en el mundo una celebración de la Internacional Nadaísta que dirige desde Nueva York Michael Smith, el hijo de la mujer de Gonzalo en los primeros años del nadaísmo, que consiste en presentar videos de los textos principales de Gonzalo Arango en bares nocturnos, y después de ello los jóvenes del lugar leen sus poemas, por lo general con tendencia nadaísta, en sitios como Anser Manuel o digamos Yotoco, o también en Madrid o en Barcelona. Emilio, ¿tenés algo que decir al respecto? Sí, uno de los miedos iniciales que teníamos nosotros cuando hicimos la recuperación, la curaduría, la convocatoria a esta puesta al día del nadaísmo es que irán a decir los nadaístas. Que irán a decir los nadaístas que quedan los que quedan. Queda J. Mario, queda Armando Romero. Ducardo todavía entiendo que está. Ducardo tiene 95 años, pero también queda Patricia Ariza, Pablo Vallenato, Álvaro Medina, Álvaro Barrios. Una de las dudas de nosotros era qué irían a pensar los nadaístas
si esto les iba a dar algún tipo de impresión favorable o negativa, porque nos daba de pronto cierto temor no tener la quiesencia de ellos, no tener la favorabilidad de ellos. Pero nos llamó mucho la atención que tuvimos la fortuna de incorporar al proyecto a un nadaísta sobreviviente de gran talento, formadísimo en literatura, que vive y trabaja en Estados Unidos, Armando Romero. Cuando Armando Romero, el maestro, conoció el proyecto y ya lo profundizó, nos expresó su emoción absoluta y su admiración por el proyecto, y de entrada se ofreció, sin nosotros pedirle, a hacer el prólogo. O sea que este no es un hijo natural, este no es un hijo negado, es un hijo reconocido y avalado por los dos nadaístas más representativos que tenemos hoy en día, porque alguien puede, incluso yo conozco dudas de si Ricardo sí o no fue un verdadero nadaísta, pero no hay ninguna duda del fundador del nadaísmo, que lo tenemos aquí, y de Armando Romero, y le dieron el aval. Entonces Armando nos hizo el prólogo y se emocionó tanto que nos dio una entrevista a profundidad, que es uno de los textos más valiosos que aparecen ahí, porque él mismo, como buen nadaísta, critica, se revisa, no traga entero todos los conceptos, habla y acude al chisme. Es que la literatura también se nutre del chisme, de la crítica, de la revisión conceptual de los conceptos. Uno no puede tragar entero todo lo que le digan. Y ahora contamos con el maestro J. Mario, que nos expresó y nos hizo emocionar ahorita cuando nos dijo que le había encantado el libro, que se había emocionado, había recordado muchas cosas y había refrescado mucho, porque esto es un estudio muy serio, a profundidad, de lo que la gente que ha estudiado el nadaísmo quiso escribir sobre él. Eso es lo que quería decirle, que no es un hijo natural. Bien, yo quisiera retomar esa figura, digamos, clerical, que ha fundado el nadaísmo, y es Gonzalo Arango. ¿Sí? Andes, habitante pues de la ciudad, polémico, versátil en su escritura, político en su origen, digamos un hombre controversial incluso hasta en su propia muerte. ¿Cuál era la magia de Gonzalo Arango? ¿Cuál era la mística alrededor de él? ¿Cuál era su importancia ahora que podamos recordarlo a 50 años de su muerte? ¿Qué puedes decirnos? Te contesto enseguida de esas palabras, que no quiero perder el hilo de lo que significa Armando Romero dentro de la mecánica expresiva del nadaísmo. Armando Romero fue compañero mío en el Colegio Santa Librada, tal vez 2 añitos atrás, y ingresó al nadaísmo y se fue a caminar por Sudamérica, llegó hasta de la Argentina, dio toda la vuelta, llegó a Venezuela, de Venezuela saltó a Estados Unidos. En Cincinnati ha sido profesor durante 35 años, ya se pensionó, y gracias a Dios por eso lo tendremos aquí la próxima semana, presentando su libro, que es El vientre de todas las guerras, la historia de cómo comenzó la violencia desde los años de Rafael Núñez y Mosquera, Tomás Cipriano, y por en lo que estamos. Pues bien, Armando Romero definió el nadaísmo como la revolución sin patas, porque en realidad los nadaístas éramos revolucionarios, pero pues no éramos prácticamente pues marxistas ni nada, por eso nunca empuñamos un arma, sino que hicimos terrorismo verbal. Y también se le debe a Armando Romero una frase magnífica, que es: el nadaísmo podrá morir, pero sus gusanos son inmortales. Y dentro del prólogo y la entrevista que le hace La rebelión de la nada, me permito transcribir 3 párrafos. El nadaísmo no es un movimiento literario, sino un movimiento social, compuesto principalmente por poetas, escritores y pintores que practican su arte como bien les parece, sin más dirección que la que ellos encuentran para sí mismos,
pero que desde un principio trataron de combatir la violencia social y política del país con la violencia del pensamiento intelectual y cultural. Muchos de los poetas nacionales de hoy en día le deben su despertar en poesía al nadaísmo, así no se llamen ni se hayan llamado nunca nadaístas. El futuro del nadaísmo es similar a su pasado, todavía sigue siendo la misma, así hayan pasado casi 70 años. Ese es Armando Romero. Ahora tomo el tema del profeta Gonzalo Arango. Cuando yo leí, estando en sexto de bachillerato, el primer manifiesto nadaísta y supe que Gonzalo Arango llegaría a Cali a presentarlo, a leerlo en un salón llamado La Tertulia, pues yo acababa de leer Así hablaba Zaratustra y vi que como que Gonzalo Arango era como la encarnación de ese Zaratustra. Calcé mis sandalias y lo seguí, fui a escuchar su perorata. Pero resulta que el salón donde iba a dictar su conferencia estaba trancado por un tanque del ejército y no dejaban entrar a la juventud que iba a escuchar al profeta. Diego León Giraldo, un joven caleño también, se acostó en la calle a ver si el tanque le pasaba por encima y lograron, pues, a esa protesta juvenil, abrir las puertas del lugar para que Gonzalo dictara su conferencia. De modo que así comenzamos pues a hacer la lucha contra el sistema e incluso contra sus fuerzas armadas. Desde entonces vimos que Gonzalo era un poeta, que él se hacía llamar el profeta de la nueva oscuridad, y nos daba a entender que su movimiento era influenciado por el demonio, porque el demonio era revolucionario y luchaba contra todas las estructuras que gobernaban pues el pensamiento y el comportamiento de la sociedad. Sin embargo, ¿qué pasó? Que con el correr del tiempo, pasados 13 años después de la fundación del nadaísmo, el hombre se enamoró de una niña inglesa, Angelita Hickey, quien dijo: pero Gonzalo, eso que estoy leyendo, eso es pura invención del demonio. Tú no puedes conducir a la juventud al desfiladero, tú tienes que recapacitar y tomar la bandera de Cristo. Y bueno, desde entonces Gonzalo dejó el cigarrillo, la carne, la prosa y se dedicó a escribir como unos pensamientos, unas máximas, de las cuales Angelita publicó algunos libros. De manera que yo sí considero que Gonzalo fue una especie de enviado. Al principio se pensaba un enviado por el demonio y terminó muerto en olor de santidad. Yo quisiera que opinaras también al respecto, sobre todo porque habrá una mirada pensada en que la temprana muerte de Gonzalo puede ser la atmósfera que cubre una figura muy emblemática, pero sabemos que no es así. O sea, que si siguiera vivo, seguiría quizás sorprendiéndonos con esos ires y venires, con su propia personalidad magnética. ¿En dónde está la importancia de Gonzalo Arango para la literatura nadaísta? Gonzalo parece que cuando se murió estaba en proyecto de irse fuera del país. Él se había retirado para San Andrés y Providencia, y el plan era regresar a Colombia, organizar unos asuntos y ya volverse para irse con Angelita pues por allá para Europa. Pero antes de que él renegara de todo lo que había dicho durante tanto tiempo, eso fue en el 76 cuando él se murió, él había empezado toda la revolución de nadaísmo en el 58, había sido muy activo en los 3 primeros años
con los diferentes movimientos que tenía en el país. El nadaísmo de Medellín, el nadaísmo de Cali, había tenido muchos contrastes, porque si hay algo que define la personalidad de Gonzalo Arango, sin haberlo conocido, pero habiendo estudiado el fenómeno Gonzalo Arango, era su profunda contradicción en la mirada del mundo de la literatura. Él era muy líder, todo el mundo coincide en que era brutalmente inteligente, era absolutamente inteligente, sabía estar en el momento adecuado, era un excelente publicista de su proyecto. Él sabía hacerse notar, sabía vender el concepto, así como las frases del maestro J son lapidarias y son ingeniosísimas, las de él también eran muy vendedoras. Somos geniales, locos y peligrosos. Así se presentaba en una época en que la gente con una falsa modestia no creía en sí mismo, y él sí creía en él. Si vemos, era una persona poco formada desde lo académico. Él estaba empezando a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia cuando rápidamente renunció a los estudios. Hizo múltiples cosas, había sido escribano de la dictadura de Rojas Pinilla, había sido escritor de la revista más importante del establecimiento, especializada en reinados de belleza, que era Cromos, y él tenía la parte final de la revista Cromos, donde hacía unos reportajes, unas entrevistas, que hay unas que pasaron a la historia. La entrevista Cochise, tenía unas entrevistas como la de Cochise, que hoy en día la leemos, nos emocionamos y lloramos de la risa. La de los Yetis. Hay una cantidad de que han pasado a la historia del periodismo colombiano. Entonces el hombre le hizo a todo. El hombre le hizo al teatro, le hizo a la poesía, le hizo al cuento, le hizo a la novela. Yo creo que en la prosa con menos fortuna que en su faceta de declarador de los manifiestos, de declarante político, de declarante ideológico, que es donde muestra su gran virtud. Como propagandista y como declarador de principios de su proyecto literario, ideológico, publicitario. Pero él también permanentemente daba sorpresas. Así como un día era el representante del demonio en la tierra, al otro día se confesaba católico y redento, o quería buscar el espíritu, y sorprendía permanentemente. Entonces él, ya cuando se retiró, él ya había dado toda la guerra que iba a dar en Colombia. La muerte, como pasa con muchos de estos grandes personajes, ya lo proyecta pues a una dimensión distinta, donde se idealiza. Yo no sé si hubiera hecho una obra mucho más profunda o mucho más buena desde lo literario que la que había hecho, porque hay unas personas que consideran que los últimos escritos de Gonzalo, los místicos, los que son más bien unos adagios, son más bien como unos escolios, son más bien como unas frases, como unos pensamientos que están recogidos en Providencia, en Fuego en el Altar y en algunas cartas. Hay cierto acuerdo en que no tienen tanto brillo como los que pudieron tener algunos cuentos o algunos poemas. Hay unos poemas que se volvieron históricos, como Los Nadaístas, como poema Mi Sobrenada. Hay una Medellín a solas contigo es abrumador hoy en día. Nosotros lo leímos para la antología que hicimos, la antología arbitraria, que lo pueden descargar en la revista Cronopio, antología arbitraria del nadaísmo, y ahí hay unos textos de Gonzalo, de Jota por supuesto, y Gonzalo fue un tipo que siempre dio que hablar. Hasta cuando se retiró dio que hablar, hasta en el momento de su muerte fue llamativo, porque se chocó de frente contra un carro en Tocancipá, y eso fue una cosa terrible. Carro de frutas además. Sí, el hombre nunca pasó desapercibido, y después resultó ser un defensor de Carlos Lleras Restrepo. Lo llamaba el poeta de la acción. Entonces el tipo que más problema le había puesto al establecimiento, después inaugura con él unas cosas que están inaugurando, y lo declara el poeta de la acción. Entonces todos estos otros le pusieron el problema, hicieron quemas simbólicas, lo expulsaron 1000 veces del nadaísmo. O sea, es una figura muy controvertida, y yo le pregunto a Jota, ¿no se ha escrito el gran libro sobre Gonzalo Arango? La biografía máxima, una biografía a profundidad. ¿Se ha escrito? Laura Rubio fue una niña que estuvo como un año en la casa nuestra, de Claudia y Jota Mario.
investigando sobre la vida de Gonzalo Arango y escribió En busca del nadaísmo perdido, donde narra muchas de las historias no conocidas de Gonzalo. En busca del nadaísmo perdido, libro publicado. Sí. Lo se publicó hace unos 4 años. Gonzalo, pues en la última época, cuando ya se operó su conversión, pensó viajar a Londres, el sitio pues de nacimiento de su mujer Angelita. Le escribió una carta a Fernando Botero, porque Fernando Botero fue su gran compañero mientras estuvieron en la Universidad de Antioquia. Ambos estaban estudiando, creo que hicieron 2 años de Derecho, pero abandonaron todo por irse a Lovaina, eran los sitios de perdición. Andania. Bueno, y Botero le regaló un cuadro para que compraran los pasajes para ir a Inglaterra. Y la noche anterior la semana anterior a su viaje, hubo una reunión en la casa de Eduardo Escobar con Amílcar, que acababa de regresar de Estados Unidos y con quien había tenido muchas fricciones, Amílcar con Gonzalo. Los dos fundadores del movimiento, en un momento dado, se trenzaron en una bronca por conceptos, me imagino, o por comportamientos. Pues porque Amílcar, dentro del movimiento nadaísta, que una de las cuestiones por las que luchó fue la apertura sexual, pues sobre todo en el nadaísmo de Medellín hubo mucha presencia homosexual. Tanto que Gonzalo decía, los nadaístas somos geniales, locos y peligrosos, y Amílcar le torció el eslogan, los nadaístas somos geniales, locas y peligrosas. Como que eso le molestaba mucho a Gonzalo, entonces por eso tuvieron esas fricciones. La última vez nos encontramos Elmo, Eduardo Escobar, Amílcar, Gonzalo, Darío Lemos y yo, y compartimos pues la noche. A la bajada, a la despedida, bajamos Darío Lemos, Gonzalo y yo, nos despedimos. Gonzalo dijo, mañana voy a Villa de Leyva a despedirme de los monjes de los monasterios de allá que nos acogían. Y bueno, nos dimos un abrazo. Yo le dije, mira, mañana hace un año que murió mi padre, el 25 de septiembre. Como tú escribiste una cartica que yo saqué copia y la puse dentro del vestido de mi padre con el que lo enterré, la voy a hacer publicar en el país, en el occidente de Pardollada, como un homenaje. Me dijo, claro, tu padre y yo somos la misma persona, magnífico, hazlo. Nos dimos un beso en la mejilla y todo, se despidió Darío Lemos, y que estaba muy llevado como siempre, y Gonzalo me dijo, Darío Lemos, lástima, es la última vez que lo vemos. Bueno, se despidió el uno por un lado, el otro por el otro. Al otro día yo viajé a Cali a celebrar el cabo de año de mi padre en la misa de aniversario. Al mediodía, antes de morir mi padre, yo le había dicho, padre, yo tengo una comunicación con los santos de la iglesia a través del espiritismo, y yo quiero, ahora que te vas a morir, que dentro de un año yo te haga con mis espiritistas un llamado para que nos cuentes cómo es la trascendencia, si hay algo más allá. Él se quedó pensando y me dijo, no, mijo, piénselo bien, no, yo no me apunto a esas cosas porque qué tal que uno esté bien sedita por allá y comienzan a jalarlo con esas invocaciones espiritistas y lo desapasiona, pues queda uno desbaratado. No, no hagas eso. Entonces le dije, padre, te entiendo, pero por lo menos dentro de un año hazme una sellita. Con eso yo entenderé. Pues bien, estaba pasado el año, estaba en la misa, hablando pues bellezas de mi padre el cura,
levantó la hostia y en ese momento entró el hermano de mi padre, el tío Emilio, todo despelucado, y me dijo: ay, mijo, qué pena tener que darle esta noticia. Venía en el taxi corriendo y acaban de dar la noticia de que su amigo Gonzalo Arango se acaba de matar en la carretera de Tocancipá. Lo único que me quedó fue mirar la copa que levantaba el cura y decir: bonita señal, papacito. Maestro, usted ha hablado varias veces de esa presencia mística que incluso a usted lo hizo convertirse. ¿Por qué no nos cuenta eso? Porque es como el diablo haciendo hostias, lo quiero oír. Y sobre todo el contraste. Sí, pero mi conversión fue muchos años antes que la de Gonzalo, pero lo mío no fue conversión, sino que fueron unos espiritistas que estaban haciendo una invocación a través de la Ouija, y yo estaba en un barcito y uno bajó y me dijo: ¿usted cree en profetas? Yo le dije: pues claro que creo en profetas porque yo me considero uno de ellos. Lo que no tengo es ningún Dios que me acredite. Muy interesante lo que dice. Precisamente estamos hablando con unos maestros de la iglesia, San Nicolás y San Agustín. Nos dijeron que usted estaba aquí tomándose una cerveza, que lo invitáramos a compartir la comunicación. Venga. Y yo estaba dudando y dije: venga, que yo le pago la cerveza. Ante eso pues me convenció y subí, y preciso: bienvenido, J. Mario, hemos seguido las huellas, tú eres un profeta destructor y destruido. En ese momento yo estaba jodido, pues, porque la mujer con quien vivía me había echado, andaba sin 5 en Bogotá, creo que hasta tenía una venerea, bueno, mejor dicho, y no tenía ni un peso. Y estos me dijeron: si te acercas a Jesucristo vas a tener una vida plena, te llevaremos de la mano, pero en un momento dado tú darás fe de la divinidad de Jesucristo. Bueno, eso era en 1968. Gonzalo se convirtió en el 73, 5 años antes. Y yo dije: bueno, sí. Y si quieres te damos una... ¿Qué quieres? Unos deseos. ¿Qué deseo tienes? Yo pensé, pues, San Amparo Grisales y otros. Y dijeron: no, algo más cultural o trascendente. Entonces pedí 5 premios de literatura y me han dado 6. Y la vida me ha abierto las compuertas. No es que yo haya entrado al establecimiento, es que el establecimiento se volvió nadaísta. Entonces, gracias a eso trabajé en la publicidad con mucho éxito, porque si hacía un poema y lo publicaba en los periódicos no me daban ni un peso. Con el mismo esfuerzo hacía un eslogan y me daban 1 millón. Y como yo no había hecho voto de castidad ni de pobreza, entonces hice publicidad a cosas que no me gustaban. Por ejemplo, yo no fumo, nunca me he fumado un cigarrillo, y fui el publicista de Pol Mol. Y lo mismo me tocó, así como había tumbado a Rojas Pinilla cuando fui estudiante, posteriormente escribir el libro rojo de Rojas, reclamando porque le habían robado las elecciones cuando se presentó. Y ese libro rojo de Rojas publicamos todos los documentos, como la noticia en los periódicos de que había ganado, que la recogieron al amanecer y la cambiaron por el triunfo de Pastrana. Y bueno, lo presentamos aquí, es el libro rojo de Rojas, con la referencia del libro rojo de Mao. Y con base en eso, un grupo de la ANAPO posteriormente se confirmó como la Guardia Roja de Mao, que es la Guardia Roja de Rojas, y se creó el M-19, que es el movimiento del cual uno de sus integrantes nos mantiene en vilo hoy en día. Bueno, yo quisiera como que empezáramos a cerrar
y entonces voy a hacer de una vez la pregunta para los dos. Primero, Emilio, si nos cuenta un poco la génesis, de dónde viene el libro, cómo se materializa, cómo toma estructura, cómo se fertiliza, cuál es esa cúpula que logró generar el libro. Y pues a Jota le pregunto, ¿qué sensaciones, qué recuerdos, qué emociones le generó empezar a leer el libro? Listo, empiezo contigo, Emilio. Bueno, el libro empezó como una discusión en redes sociales. En redes sociales, el editor de la revista Cronopio, Juan Manuel, empezó a cuestionarse en cualquier comentario del día a día, no tenía ninguna intención específica, a preguntarse si el nadaísmo hoy en día, en el 2024, fue eso, valía la pena seguir leyendo. Porque él había leído varias cosas de nadaísmo y descubrió que en su criterio como doctor en literatura había cosas que no lo convencían mucho, pero que de pronto era que no estaba bien documentado, que si alguien tenía alguna opinión que se la dijera. Y apareció de inmediato en las redes sociales, en casa, en las peleas más gratuitas, apareció otro contradictor, también amigo mío, a decir que eso era una actitud retrógrada, cavernícola, que eso era una actitud nazi, que eso era una actitud proimperialista, y le metió política al asunto, y entonces eso se empezó a ir a los extremos. Entonces yo me reía mucho viendo esas contradicciones. Vean lo que paró esto. Esto terminó una pelea entre el petrismo y el uribismo, y era simplemente una pregunta de qué iba el nadaísmo. Como se empezaron a hablar en términos fuertes, yo intermedié y dije, ¿por qué no hacemos algo más constructivo que valga la pena? Yo estaba estudiando la maestría en literatura, entonces tenía inquietudes literarias de conocimiento académico. Entonces les dije, ¿por qué no hacemos algo más profundo que estar peleando en redes? ¿Por qué no hacemos un número de la revista Cronopio dedicado exclusivamente al nadaísmo, donde los escritores actuales, los estudiosos, los gomosos o los contradictores nos digan qué quedó del nadaísmo en el siglo XXI? Hicimos la convocatoria en la revista Cronopio para el número 104 y llegaron más de 40 artículos. Quedamos abrumados de la cantidad primero y después de la calidad. Haciendo una curaduría, haciendo un filtro, haciendo una edición, quedaron 25 artículos que yo creo que son muy dignos, son muy a conciencia, tratan de entender el fenómeno, tratan de ponerlo al día, pero no son obsecuentes, no son halagadores gratuitos del movimiento, hay muy críticos, y se cogen incluso figuras que han pasado secundarias, pues que la figura de J. Mario es muy dominante, la figura de Eduardo Escobar, que eran escritores de los periódicos grandes de Colombia, son muy conocidos, pero por ejemplo se reivindica la figura de Jaime Espinel, se reivindica la figura de Darío Lemus, que son grandes nadaístas, pero que no son muy conocidos hoy en día, porque no han tenido ni la edad ni la trascendencia en el tiempo de J. Mario. J. Mario está activísimo, hasta esta semana tenía columna en El Tiempo. Entonces eso permite, con su inteligencia y con su constancia, estar vigente, los otros no. Entonces pusimos eso en un contexto, lo publicamos en la revista Cronopio 104 y quedamos sorprendidos del éxito, porque cada uno de los artículos empezó a tener 2.500 lecturas, una antología que hicimos ahí de antología arbitraria del nadaísmo, que la pueden descargar en PDF gratis, empezó a tener 4.500 lecturas, 4.500 descargas. Entonces fue ahí cuando pensamos que eso no se podía quedar ahí. Dijimos, vea, que esto no se quede en redes, porque la red diluye todo y le quita un poquitico de seriedad académica. Entonces hablé con la editora de la Universidad de Envigado, que cuando conoció el proyecto, en su olfato entendió lo que había ahí, lo entendió y dijo, esto es un proyecto muy hermoso, es un proyecto que vale la pena revisar y sostener, pero es un proyecto que es grande, costoso y necesito ayuda. Entonces fue y buscó otras 2 editoriales y ahí tenemos una unión maravillosa de 3 universidades, fondos editoriales de universidades, la Remington, el ITM y la Universidad de Envigado, que creyeron en este proyecto, le hicieron un texto hermoso, o sea, uno quiere mucho los hijos de uno, pero es que este sí salió una belleza. Y logramos incorporar varias nuevas plumas que nos hicieron artículos maravillosos sobre música y involucramos al maestro Romero, como les dije ahora.
Listo. Solamente hacer la cuña relacionada con que hoy está disponible el libro, aquí afuera lo estamos vendiendo, gracias pues, al apoyo de todos este grupo editorial, Fondo Editorial Remington, Fondo Editorial de la Institución Universitaria de Envigado y del ITM, Editorial ITM. Pero entonces, cuéntanos, Jota, ¿cuál fue esa sensación, esa percepción, esos recuerdos, esas, digamos, emociones derivadas que fue suscitando encontrar el libro, verlo, sorprenderte con el título, con la textura y empezar a encontrar ese diálogo con los autores? Comencé a leer el libro, lo leí toda la noche y estaba aterrado de que de los 25 artículos, 20 eran laboratorios. Le digo, pero ¿cómo así? ¿No? Algo hemos perdido pues de nuestro afán de escandalizar, de confrontar a la sociedad y todo, pero me solacé cuando leí los otros 5 y eran, nos reclamaban nuestra inconsistencia y que el nadaísmo no tenía ningún sentido y todo, lo cual me regocijó mucho, porque había que mantener, siempre nosotros buscamos el rechazo de la sociedad, sobre todo de quienes manejaban el pensamiento, por ejemplo, Calibán, el famoso columnista del Tiempo, que pues manejaba completamente un pensamiento de derecha y nosotros nos sentíamos regocijados cuando él nos atacaba. Por otro lado, pues también veo que hay una referencia muy valiosa respecto a un personaje que se considera nadaísta, pero no nadaísta importantísimo, sino como un acólito del nadaísmo, y es nada menos que aquel que como nadaísta logró la paz de Colombia después de como 5 años de estar trabajando en Cuba con las FARC durante el gobierno de Santos, y la logró. Humberto de la Calle Lombana, que gracias a eso debía haber merecido ser presidente de Colombia, de acuerdo, presidente nadaísta. Pero lamentablemente, como se dan cuenta, la paz nos la devolvieron mediante aquel famoso plebiscito. De modo que ayer, por ejemplo, estuvimos con De la Calle leyendo algunos de los artículos importantes del profeta Gonzalo y tenemos pues ese hándicap, digamos, esa cosa bella de que un nadaísta haya logrado la paz de Colombia, aunque se la hayan devuelto. Se supone que soy el único sobreviviente de los 13 poetas nadaístas fundadores del movimiento. Así un día me dieran por muerto, tal vez ustedes se acuerdan, hace como 2 años y medio. Pero le hizo tanta falta el nadaísmo a la putrefacta sociedad colombiana que me ordenó resucitar para que le cubriera el hedor. Pero lo más tonificante de la lectura del libro, magnífico, para este superviviente que casi todo lo que quiso lo recibió, que ser el objeto del ensayo de la bella y valiente poeta, filósofa y abogada Paula Andrea Pérez Reyes, el deseo en la palabra cuando nada es para siempre. Ella percibe que mi accionar se emparenta, comillas, como un ser deseante por experiencia y un revolucionario por vocación, con esa palabra que define lo que se anhela en tal forma que se termina por conquistar. Debe tener razón, siempre admiré y quise imitarlos, los deseos de Zeus y de Teseo. Gracias, Paula Andrea, gracias, Zuluaga Juan Manuel, por este manual, gracias a los integrantes del grupo Cronopio y a cada uno de los articulistas del libro. Gracias. Bueno, no nos queda más que agradecerles a todos ustedes, publicitarles este diálogo que continúa. Mañana Emilio presenta novela también aquí con el Fondo Editorial de Envigado mañana, ¿cierto?
Vamos a estar ahorita disponibles, pues si de pronto quieren acercarse pues como a la obra, comprarla. Quiero agradecer, doctor Alejandro, muchas gracias por su presencia, al rector de la institución universitaria de Envigado. Créanme que este tipo de equivotadas valen mucho la pena. Gracias por creerlo. Y Jota, yo te voy a pedir un favor final y cerramos con esto. Si nos lees este poema que nos pone justamente Paula Andrea en el texto. Este poema lo escribí en 1964, en una madrugada que desperté de improviso porque acababa de soñarlo. Tomé un lápiz y lo pegueñé. Se llama Después de la guerra. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, te tomaré en mis brazos. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, y te haré con amor el amor. Un día después de la guerra, si hay guerra, si después de la guerra hay un día, si después de la guerra tengo brazos, si después de la guerra hay amor, y si hay con qué hacer el amor. ¡Bravo! Muchas gracias. J. Mario Arbeláez, invitado cordialmente a Medellín el 14 de mayo, presentación oficial en Antioquia, y lo vamos a hacer en la institución universitaria de Envigado. Muchas gracias a todos, un placer haberlos tenido por acá, muy amables.